Que Dios le bendiga. Feliz año nuevo. Que el Señor de gloria en este 2020 le regale y pueda cumplir cada una de sus deseos y anhelos, sus peticiones. Es el primer video que hacemos este año. Esta mañana, hablando con Dios, me traía algunas reflexiones sobre las que Dios quiere que estemos atentos como hijos de Dios, como creyentes en un Dios todopoderoso. Hay cosas que son muy difíciles de explicar. Dios me ha permitido, estoy escribiendo un libro y el tema central es el Apocalipsis, uno de los libros más emblemáticos que existe, ¿no? Todo el mundo cree conocer el Apocalipsis, pero me he dado cuenta por los escritos que Dios me ha permitido, leer, que toda persona lee el Apocalipsis, que en realidad es revelaciones, lo lee desde la perspectiva cristiano-evangélica. Cristiano-evangélica. ¿Por qué digo cristiano-evangélica? Porque tenemos una tendencia muy fuerte a interpretar humanamente las Escrituras. Hace muchos años entendí que las Escrituras son de trascendencia espiritual, totalmente espiritual, completamente espiritual. Entonces nos encontramos con que leemos el Apocalipsis y lo leemos como a nosotros nos parece. Queremos entender literalmente el Apocalipsis, porque habla de un hombre que, estando en éxtasis espiritual, tiene una revelación de Dios y una visión que lo lleva a que él escriba lo que luego nosotros conocemos como el libro de las revelaciones o el Apocalipsis. El grave problema aquí, amados hermanos, es que si usted nunca estuvo en una visión de éxtasis espiritual, si nunca usted fue transportado espiritualmente, si usted nunca ha tenido un tipo de vivencia con el Espíritu, usted no va a entender lo que el apóstol Juan trata de detallar en el libro de los Apocalipsis. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando yo comencé el Evangelio, yo leía el Apocalipsis y lo leía como cualquiera. Y lo entendía como lo entienden los demás. Pero pasados los años, después de muchas vivencias en el Espíritu, después de tener muchas vivencias que Dios ha tenido conmigo, de tener la posibilidad de ser, ¿cómo le puedo decir para que no caiga? Porque hay mucha gente que pone, enseguida. Dios me ha permitido ver lo que es el espíritu, lo que es el cuerpo y lo que es el alma. En una oportunidad estaba orando en mi lugar de trabajo. Estaba arrodillado sobre un jacuzzi que estábamos terminando de hacer. Estaba arrodillado, estaba solo, así que estaba arrodillado orando, con mis ojos cerrados, así orando. Cuando de pronto fue como que abrí mis ojos, pero en realidad yo sabía que tenía mis ojos cerrados. Y con mis ojos cerrados comencé a ver como si tuviera los ojos abiertos. Y de pronto comienzo a elevarme del lugar donde me encontraba. Comienzo a elevarme del lugar donde me encontraba. Y de pronto me veo a mí mismo arrodillado orando y empecé a elevarme a la altura de unos 3-4 metros. Y yo me veía y me oía orando allá abajo.
Mi alma estaba viéndome a mí orar allá abajo. Eso pasó por, no sé, minuto y medio. Luego volvió todo como estaba. Me quedé medio, en el momento no me di cuenta de nada, en el momento fue como que quedé como en shock. Luego cuando ahí me di cuenta de lo que había ocurrido. Y usted puede decir que fue la imaginación, que fue un sueño o una visión ahí, ¿no? Esas cosas hay que vivirlas para entenderlas. Yo tengo un libro que estoy terminando de escribir que se llama 3 días con Cristo. Ya en otras oportunidades he nombrado esto. Estando caminando, de pronto tuve una experiencia con Dios. 3 días con Cristo. 3 días en el kairos de Dios, 3 días en el tiempo de Dios, 3 días en el tiempo, espacio, espíritu. Pero en mi tiempo, en el crono, en nuestro tiempo, en el tiempo humano, estuve 1 segundo. Esto no es para cualquiera, porque no cualquiera lo va a entender. Esto es para gente profética, gente que tiene un llamado profético, gente que ha estado en el Espíritu, que sabe lo que es estar en el Espíritu. Porque mucha gente dice, yo estaba en el Espíritu porque está hablando en lengua. Eso no es estar en el Espíritu, es un don. La lengua es un don. Usted no está en el Espíritu por eso. Hay gente que recibió el don de lenguas y usted lo ve siempre hablando en lengua. Que esté hablando en lengua no significa que el Espíritu esté con él. Usted habla por lo que le fue entregado, el don. Dice la palabra que el llamado y los dones son irrevocables. O sea, lo que Dios le dio no se lo va a quitar. Ya está. Lo tiene. No, hablar en lengua no es hablar en el Espíritu. Hable en el Espíritu, hermano, hable en lengua. Eso no es hablar en el Espíritu, hermano. Tenemos muy mala información y por ser mal informados enseñamos mal. Entonces después tenemos mal aprendidos. Que tergiversan la palabra, que tuercen la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, porque ignoran. Porque nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Usted no puede hablar de algo que no vivió. Usted no puede hablar del Espíritu si usted nunca estuvo en el Espíritu. Usted no puede hablar de tener una vivencia espiritual si usted nunca la tuvo. Usted no puede hablar del Apocalipsis porque no lo entiende si usted nunca estuvo ahí. Tiene que dejar de ser hipócrita, tiene que hablar de lo que usted vive. Usted vivió cosas en el Espíritu, aleluya, entonces hable del Espíritu porque tiene conocimiento de lo que va a estar hablando. Pero hay personas que quieren hablar de las cosas espirituales y nunca estuvieron en el Espíritu, no saben lo que es el Espíritu. Hermano, hable en palabras del Espíritu, hable en lengua. No, eso es un don, es el don de lenguas, no tiene nada que ver con hablar en el Espíritu. El que habla en el Espíritu es aquel que ha entrado y conoce lo que significa ser traspuesto. Porque en el Cairo de Dios no es el tiempo nuestro. Nuestro tiempo es el tiempo que vivió Moisés. Nuestro tiempo es el tiempo que vivió Elías. Nuestro tiempo es el tiempo que vivió Jesús. Ese es nuestro tiempo, el crono. Nace y muere. Moisés y Elías. Hay una separación abismal en años, uno de otro. Sin embargo, ambos estuvieron en el monte de la transfiguración en el tiempo de Jesús. Porque no estuvieron hablando de su tiempo, estuvieron hablando en el crono de Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque los discípulos vieron como en visión y no sabían qué pasaba porque se tiraron al suelo porque les parecía que ellos habían visto que estaba Elías, que estaba Moisés y estaba Jesús. Pero lo que primero que usted tiene que entender es que Jesús se transfiguró. Porque no estaba entrando al tiempo, no estaba en el tiempo que él vivía. Él se transfiguró y se convirtió en Cristo para poder ver a Elías, a Moisés en el tiempo de Dios, en el crono de Dios.
Si yo no soy entendido en tiempo, si no entiendo los tiempos que vivo, mi tiempo crono, el tiempo kairos de Dios, si yo no puedo entender eso, yo no puedo hablar de un libro que es absolutamente espiritual y es profético. A menos que usted entienda lo que significa entrar en el espíritu, usted jamás va a poder hablar del Apocalipsis. Hablan de la bestia, estamos esperando una bestia que tiene 7 cabezas, cualquier cosa, hermano. Entendimos tan bien el Apocalipsis que hablamos de la gran ramera y decimos que es la Iglesia Católica. Como si alguna vez la Iglesia Católica hubiera estado casada con el Señor. Nunca estuvo. La Iglesia Católica fue un invento del emperador romano para acumular riquezas. Nunca estuvo casada con Cristo. Hola. La gran ramera, la que se prostituye, la que toma el lugar de Dios, no es la Iglesia Católica, mi hermano. Es la Iglesia Evangélica. Alábele. La gran ramera, la que mata a los profetas, la que mata a los enviados, no es la Iglesia Católica, es la Iglesia Evangélica. ¿Pero por qué no se entiende? Porque la querés leer y no sabés lo que es el Espíritu. Porque querés entender algo que es meramente espiritual, lo querés entender carnalmente, humanamente, razonando humanamente, es imposible. Si tú nunca fuiste capaz de ser traspuesto en el Espíritu, ¿cómo vas a entender cuando Enoc fue traspuesto? Sos un hombre que oís y que percibís y que estás en el Espíritu. ¿Por qué no has leído el libro de Enoc? ¿Por qué no has leído el libro de Melquisedec? El libro de los vasos de Abraham. ¿Por qué no has leído el libro de Adán y Eva? Ah, porque no es de Dios. Ah, entonces el que no es de Dios sos vos. Porque si vos oís al Espíritu Santo y tenés al Espíritu Santo, vas a saber si es o no es de Dios. Te pones a leer el libro de los vasos de Abraham cuando estás en el momento en que Lot fue llevado prisionero junto con los reyes de Sodoma y Gomorra, y cómo Dios le da la orden para ir a rescatarlo. Y vos decís, wow, esto es lo que dice la Biblia, nada más que acá lo amplía, lo explica. Lees en el libro de Melquisedec la creación del universo y te quedás asombrado. Porque nunca jamás esos libros van en contra de lo que está en la Biblia, sino que corroboran lo que la Biblia dice. ¿Pero por qué no lo has leído? Porque del Espíritu solamente has oído, pero no tenés un encuentro con Él. Hay gente que habla del Espíritu Santo y no lo conoce. Hay gente que dice, no, la persona del Espíritu Santo. Cuando tú dices la persona del Espíritu Santo, tú estás limitando al Espíritu Santo. Tú lo limitas a ser una persona. Porque la palabra persona es del vocablo humano, no es divino. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Si Dios lo llena todo, también el Espíritu Santo. Tú no puedes despegar a Dios del Espíritu porque es el mismo. Dice que es tan poderoso el Espíritu que escudriña lo profundo de Dios. Claro, porque pertenece a Dios. Es como tu espíritu, tu espíritu conoce todo tu ser. No lo podés separar en tres. Yo siempre digo, y hago esta alegoría. Dios es como el agua. El agua se puede presentar a tu vida en forma sólida como hielo, en forma gaseosa como vapor, o en forma líquida, pero nunca deja de ser agua. Lo que cambia es su carácter, su forma de presentarse, pero Él sigue siendo el mismo. Dios es igual. Dios se presenta a tu vida como Dios Padre, se presenta como Dios Hijo, o se presenta como el Espíritu Santo, pero siempre es el mismo Dios. La revelación del Espíritu viene a la persona correcta, en el tiempo correcto y conforme al carácter de la persona que lo recibe.
Porque si en este tiempo Dios tuviera que revelar el Apocalipsis, lo revelaría muy diferente a lo que lo reveló entonces. ¿Por qué? Porque hoy tenemos un conocimiento más amplio, hay variedad, la ciencia ha crecido tanto, hay tantas cosas nuevas que nosotros veríamos en el Espíritu, Dios nos mostraría, nos dejaría ver cosas que ocurren para que podamos entendernos. Pero en aquel tiempo fue limitado al conocimiento básico de ese tiempo. Era el tiempo en que vivió Juan. A Juan no le podía mostrar una cosechadora moderna de estos tiempos. A Juan no le podía mostrar un avión de esos de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque no iba a entender lo que era. Él iba a decir que era un mosquito. Porque lo que conocía era un mosquito, no un avión volando. Entonces queremos entender las cosas del Espíritu, pero si nosotros no las analizamos desde el Espíritu, es imposible, mi hermano. Dice en el libro de Juan capítulo 16, en el libro de Juan capítulo 16, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Yo quiero que usted preste atención a esto. Primer punto, Él no te va a dar nada, Él te va a guiar a que vos puedas verlo. Hola. Él no te va a enseñar, Él te va a llevar para que vos lo aprendas. Ahora, Él te lleva a que vos le oigas a Él. Alábelo. El Espíritu de verdad te lleva, te guía a que vos le oigas a Él. No a que lo leas. A que lo oigas. El grave problema de la iglesia es que la iglesia lee, no oye. Alábele. La iglesia tiene un solo Dios, la Biblia. Ese es el Dios de la iglesia. Pero mi Dios es el que escribió la Biblia. Y el que escribió la Biblia habla conmigo porque vive. Yo le puedo oír y Él me oye a mí. Porque si no es así, entonces ¿para qué me pongo a orar? Fíjese la ignorancia de la iglesia, fíjese la limitación que tiene la gente. Que dice, hay que orar, hermano, pero no cree que Dios le pueda oír. Hay que orar, hermano, pero no cree que Dios pueda hablar. Orar significa tener una conversación con Dios. La iglesia habla cosas que ni ella cree. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, Él te guiará a esa verdad. Porque no hablará, la verdad está en oír. Yo no sé si usted está acá. Yo no sé si usted va a entender esto. La verdad, aleluya, se revela por oír, no por leer. Escuche esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no... Yo quiero que usted entienda esto, dice. La oración dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, coma. Él os guiará a toda verdad, punto y coma. Escuche esto. Para que te guíe a toda verdad, ahora viene la explicación tras el punto y coma. Escuche esto. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La verdad viene por oír. La verdad es por oír, mi hermano. La verdad no es por leer, es por oír. El problema grave que tenemos en la iglesia es que viven leyendo y no oyen la voz de Dios. No la oyen. Y estoy hablando directamente, literalmente. Quiero que me entienda. Dios me ha permitido oír su voz interna. Dios me ha permitido oír su voz audible. Dios siempre habla conmigo. En todo tiempo habla conmigo. ¿Por qué? Porque orar significa tener una charla con Dios. Entonces la gente dice, vamos a arrodillarnos. Pero lo que tú haces es un monólogo. Hablas tú solo. Te arrodillas, Padre mío, Dios mío, Señor amado, una hora hablando tú solo y Dios no habla nunca con vos.
La verdad no viene porque tú estés de rodillas 20 horas. La verdad viene porque en un segundo lo puedas oír. Porque aunque sea un minuto tú lo puedas oír. Ahí viene la verdad. La verdad, por eso te guiará a toda verdad. ...2020 es un año profético. 2020, 40. Número 40 es un número completo. Es el número que revela lo completo de la gloria de Dios. Es el número del inicio al complemento histórico de un renacimiento espiritual. Renacimiento es avivamiento. Comienza en 2020 el avivamiento sobre toda la tierra. Comienza un avivamiento, pero Dios va a utilizar la vida de los que creen, de los que oyen la voz de Dios y no de los que viven leyendo solamente. ¿Por qué la teología sistemática de este tiempo no sirve? Porque se basan en lo que leen. Y lo que leen ellos es lo que ellos entienden, lo razonan acá. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Yo quiero que usted preste atención a esto. La palabra creó, en el idioma hebreo original, esa palabra significa un montón. Tiene una connotación muy amplia de significados. Entre ellos está la palabra crió, porque lleva la idea que Dios creó los cielos y la tierra, no así, lo fue criando. Significa que tuvo un espacio de tiempo. Ni usted ni yo podemos medir el tiempo en que Dios tardó en crear los cielos y la tierra. Entonces los teólogos contemporáneos dicen que nosotros vivimos máximo 10.000 años. Y la ciencia dice que tenemos más de 500 millones de años. La ciencia no miente. Los que no entienden son los eruditos que hablan la palabra. Porque nadie puede determinar el tiempo en que tardó Dios en crear los cielos y la tierra. La palabra creó significa también crió. Cuando usted cría a alguien, no lo cría de un día para otro y ya tiene 20 años. No, tarda 20 años en llegar a los 20 años justamente. Cuando dice en el principio Dios creó. Ahora, usted y yo no podemos medir ese tiempo. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Escuche esto. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Cuánto material de revelación tiene la palabra de Dios? Escuche esto. La palabra creó, como dije al principio, es un tiempo paulatino que puede ser eterno, no sé el tiempo. Pero también esa palabra significa, tiene connotación de creación, tanto natural como espiritual. Entonces luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Esa palabra vacía, desordenada, significa que estaba sin el conocimiento de Dios. La tierra no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque dice que el abismo estaba cubierto de tiniebla. La palabra tiniebla es ignorancia. Abismo es la mente del hombre. La tierra representa al ser humano. El ser humano desconocía a Dios desde su mente porque la mente está cauterizada por la ignorancia. Alábele. Pero el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, sobre la palabra. Usted nunca se dio cuenta que cuando alguien llega al Evangelio, cree a rajatabla, hermano. Cuando recién conocemos el Evangelio, le creemos todo a Dios, predicamos allá, acá, oramos por los enfermos, son sanos. Es impresionante lo que hacemos con una fe tremenda.
Pero pasan los años y vamos creciendo en el conocimiento del Evangelio, pero vamos descreciendo en la fe. Paradójicamente crecemos en el conocimiento de las Escrituras y descrecemos en la fe. ¿Por qué razón? Porque lo que estaba vacío, se comienza a llenar, pero se comienza a llenar de nosotros, de lo que entendemos. Porque lo primero que nos dicen en la iglesia, usted tiene que leer con entendimiento. Si yo entiendo, voy a leer de lo que yo entiendo y no de lo que Dios dice. Hola. Si yo entiendo, voy a leer de lo que yo entiendo, no voy a predicar de lo que yo entiendo, no de lo que Dios dice. Usted debe leer la Biblia para alimentar su espíritu, su corazón, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, amados hermanos, nos encontramos que Dios dice que las tinieblas están llenas de un conocimiento humano. ¿Sabe por qué? Porque somos ignorantes. Porque ignoramos la realidad del Espíritu. Porque nos hemos acostumbrado a repetir palabras evangélicas, cristianas. El Señor está aquí, Dios está lejos de cada hermano. Porque si Dios está acá, yo quiero que vos me mostres que hay un cambio en tu vida. ¿Cuántas iglesias, congregaciones? Dios está con nosotros, está aquí, y seguís siendo el mismo mañoso de siempre, siempre con las mismas mañas. Mentiroso el diablo, Dios no está nada ahí. Porque donde Dios está, hay cambio. Donde Dios está, hay transformación. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Si no cambiaste, tú no estás en Cristo. Alábele. Si no hay un cambio en tu vida, tú no estás en Cristo. Fíjese el apóstol Pedro. Un hombre del vulgo, sin letras, sin conocimiento, ignorante. Aunque era un empresario porque trabajaba junto a su padre en las barcas, pero dinero tenía. Pero lo que no tenía era... no sabía hablar. Era un bruto. Sin embargo, cuando terminó el tiempo de Jesús, ese bruto sorprendió a miles con la sabiduría para hablar que tenía. Y todos le reconocían que había sido un discípulo de Jesús. Porque hubo una transformación en su vida. Eso es estar en Cristo. Que haya una transformación en tu vida. Que cambie tu vida. Que tu vida sea diferente. Eso es estar en Cristo. Estar en Cristo no tiene nada que ver con ir a la iglesia. Hola. Yo conozco miles que van a la iglesia y siguen siendo mañosos. Siguen siendo los mismos mañosos de siempre. No cambian. Llega Navidad y Año Nuevo. Se terminó el cristiano borracho, peleando, golpeando a su mujer, a sus hijos. Ah, pero ya después del 6 de enero, vos lo ves, está en Cristo Jesús, está en la iglesia. Mentiroso Satanás. Amados hermanos, el que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de lo suyo, sino que hablará de lo que oyere. Yo quiero que usted entienda esto. Habla de un tiempo presente. Yo debo oír lo que hoy Dios quiere decirme. Yo tengo que oír lo que Dios hoy me habla. Tiempo presente. Eso significa conocer al Espíritu. Que oigas al Espíritu. No me vengas con que vos conocés al Espíritu porque hablas en lengua. No me vengas con que vos conocés al Espíritu porque orás. Vos no conocés al Espíritu porque vas a la iglesia. Vos conocés al Espíritu porque lo conocés. Vos conocés al Espíritu porque lo oís. Vos conocés al Espíritu porque Él te habla. Tenemos una iglesia. Dios me decía, yo hace un momento hablaba con mi esposa, que hay una carga muy fuerte en mi corazón. Dios me dijo hace muchos años que el 90% de su iglesia se iba a perder. Y me puso una carga en mi corazón, hermano. Se iba a perder por ignorante. Se iba a perder porque no quiere entender.
porque viven el evangelio como ellos quieren, cuando ellos quieren y hacen como ellos quieren. Viven la forma que ellos quieren, viven en pecado, en fornicación, en adulterio, viven continuamente adulterando la palabra, viven mintiendo, mirando pornografía, haciendo lo que a Dios le desagrada y luego dicen que Dios está con ellos. La misericordia de Dios no se puede medir, pero la palabra de Dios es la base fundamental del evangelio. Yo tengo una vida por el Espíritu en Cristo, pero yo tengo la roca sobre la que estoy parado es la palabra, es la Biblia. Esa es mi roca. Ahí estoy parado porque ahí está el fundamento del evangelio de Cristo, el reino. Pero yo tengo que tener una comunión con Dios. Yo debo oír la voz de Dios. Dice la palabra, vuelvo a reiterar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, Él te va a guiar. Porque no hablará, o sea, que te va a guiar para que lo oigas, porque la verdad está en que vos lo oigas, no en que lo leas, está en que lo oigas. La Biblia dice que Él te guiará porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere.